Hola, qué bueno que estás conectado una vez más y quiero comenzar de una vez con una pregunta sobre la cual estoy seguro has reflexionado en la mayor parte de tu vida adulta. Y es esta: ¿por qué las personas que han bebido demasiado tienden a tomar malas decisiones? Piensa en ello. ¿Has escuchado las historias? Tal vez tú tienes algunas historias. Son algo divertidas ahora que las ves en retrospectiva. Algunas de ellas quizás son trágicas y otras son todavía un poco confusas. Entonces, ¿cuál es la correlación entre el consumo de alcohol y la mala toma de decisiones? Que yo sepa, no hay ninguna correlación entre el alcohol y la toma de decisiones acertadas. Nunca he oído una historia que concluyera con la siguiente declaración: qué bueno que estaba borracho. De lo contrario, podría haber tomado una muy mala decisión. Volvamos a mi pregunta no tan buena, a esa pregunta inicial. ¿Por qué las personas que han bebido demasiado tienden a tomar malas decisiones? Fisiológicamente hablando, hay dos razones. El alcohol aumenta la norepinefrina, que es una hormona en el cerebro que actúa como un estimulante. Los estimulantes aumentan la impulsividad y disminuyen la inhibición. Por lo tanto, hay menos sensibilidad a las posibles consecuencias de una decisión. Tal vez peor, el alcohol perjudica temporalmente la actividad de la corteza prefrontal. Esta es la parte de tu cerebro que te permite conectar los puntos, pensar racionalmente y tomar buenas decisiones. Es esa parte de tu cerebro que no comenzó a funcionar correctamente hasta que cumpliste 20 o 21 años, o en mi caso probablemente después de los 24, ¿no? La conclusión es que el alcohol libera a una persona para actuar sin pensar con claridad o sin sentirse apropiadamente. Te hace valiente cuando debes ser cauteloso. Te hace ruidoso cuando deberías estar tranquilito. Ron White lo dijo perfectamente cuando describió haber sido arrestado por embriaguez pública. Así que él dijo: tenía derecho a guardar silencio, pero no tenía la capacidad de hacerlo. No olviden, lo dijo Ron White. Ok, las personas que han bebido demasiado se inclinan a tomar malas decisiones porque están temporalmente insensibles a las señales sociales, culturales y relacionales. Ignoran lo obvio porque no es obvio para ellos. Entonces, las personas embriagadas realmente no pueden ayudarse a sí mismas. Cuando alguien está borracho, no ignora conscientemente el sentido común. No está ahí para ser ignorado. No ignoran conscientemente su conciencia. Se suprime o se apaga. Es por eso que al siguiente día, él va a enviar un mensaje de texto a un amigo diciéndole: ¿yo hice qué? ¿Estás seguro de que fui yo? ¿Cómo? ¿Hay un video? Entonces, ¿qué tiene que ver esto contigo? Bueno, si estás borracho, debería ser obvio, ¿no? No deberías emborracharte, vas a tomar malas decisiones. Pero por supuesto que no es obvio en este momento porque, bueno, de eso hablamos antes en las otras partes de esta serie. Si estás sobrio, espera y te diré lo que tiene que ver contigo y lo que tiene que ver con todos nosotros en algún momento. Hoy es la parte 4 de nuestra serie. Así que estamos hablando de mejores decisiones y menos lamentos. Y la gran idea de esta serie es la relación a menudo pasada por alto entre buenas preguntas, buenas decisiones. Las buenas preguntas nos preparan para tomar buenas decisiones. Y estoy convencido de que si quieres tomar buenas decisiones, entonces debes hacer esto: pregunta, responde honestamente y actúa. En tus respuestas a las 5 preguntas de esta serie, tomarás mejores decisiones y vivirás con menos lamentos y te arrepentirás menos y de seguro tu vida mejorará. ¿Y sabes qué? Las personas que te miran y dependen de ti, sus vidas también serán mucho mejor.
Ahora preguntarás, ¿pero por qué? ¿Por qué también esas personas? Porque a decir verdad, no somos las únicas personas afectadas por nuestras decisiones. Y tampoco somos las únicas personas afectadas por nuestros lamentos y de aquellas cosas que nos arrepentimos. Así que, en la parte 1 te sugerí que memorizaras el dicho del libro de Proverbios en 27:12 que dice: el prudente ve el peligro y lo evita, pero el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. La razón por la que te he sugerido que lo memorices es tan sencilla como estas 5 preguntas. Te harán entrar en conflicto con ese vendedor que vive en tu cabeza, el que quiere que actúes ahora, que decidas rápido y que te centres en lo inmediato y no en lo definitivo, no en el final. Este versículo es un recordatorio de que debes mirar más allá del momento y del peligro potencial asociado a las opciones que tienen la propensión a venderte. Estas 5 preguntas te frenarán y te ayudarán. Y José Jiménez presentó la primera de estas 5 preguntas, y es esta, la pregunta de la integridad. ¿Recuerdas? ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo? Así que debes completarla. ¿De verdad? ¿De verdad estoy siendo honesto conmigo mismo? Así que, por tanto, yo espero que tú hayas sido honesto contigo mismo, incluso si la verdad sobre ti mismo te hace sentir incómodo contigo mismo. La segunda pregunta que hablamos la semana pasada es la pregunta del legado. Sí, la pregunta del legado. ¿Qué historia quiero contar? Cuando esta decisión, esta etapa de mi vida, esta relación o esta transacción comercial se reduzca a una historia que contaré, ¿qué historia quiero contar? ¿Qué historia quiero que cuenten sobre mí? ¿Quiero acaso ser el héroe cuando se cuente esa historia? ¿O quiero ser el villano? ¿Quiero ser un buen ejemplo o quiero ser un mal ejemplo o una advertencia para los demás? Y eso nos lleva hoy a nuestra tercera pregunta. Y esta pregunta la llamamos la pregunta de la conciencia. Sí, y esto nos lleva a esa pregunta inicial sobre las personas ebrias. ¿Lo recuerda? Mientras que las personas intoxicadas no pueden prestar atención a las señales externas o internas, las sobrias pueden ser culpables de elegir voluntariamente ignorar esas señales internas o externas que están a su alrededor. Las personas intoxicadas básicamente han silenciado su conciencia, han silenciado esa voz que está dentro de ellas. Pero las personas sobrias a menudo eligen ignorar su conciencia. Es esa tensión interna que compite por nuestra atención mientras consideramos una opción que, si la elegimos, nos llevará a lamentarnos y arrepentirnos. Las personas intoxicadas, cuando están borrachas o drogadas, no pueden evitarlo. Van a ignorar las señales, pero a menudo no queremos ayudarnos a nosotros mismos. Y el resultado, las consecuencias, no suelen ser menos devastadoras que cuando alguien está borracho. Así que la tercera pregunta deberíamos hacérnosla cada vez que tomemos una decisión de cualquier magnitud. Y es la siguiente. Pregunta de la conciencia. ¿Hay alguna tensión que merezca mi atención? Escucha la pregunta. ¿Hay alguna tensión que merezca mi atención mientras tomo una decisión y considero las opciones? Se crea una tensión. A veces, más veces de la que nos gustaría admitir. Una opción que estamos considerando crea a menudo una tensión en nuestro interior. Algo en ella no parece exactamente correcto. Nos hace reflexionar y nos hace dudar. Al principio no tenemos ni idea por qué. He oído hablar de esto como una bandera roja. Ese espacio cuando entras en el lugar donde hay banderas rojas. Algunos le llaman un pálpito. Así le llaman en Venezuela. Mucha gente, tengo un pálpito.
En la iglesia donde crecí le llamaban una sensación en mi espíritu. Yo siento en mi espíritu que no debería hacerlo. Es una sensación interna de que algo no está bien. Y cuando eso sucede, te debes a ti mismo hacer una pausa y prestar atención a la tensión. Sí, presta atención a la tensión que se está generando dentro de ti. No la ignores, no la pases por alto, no te precipites, no te convenzas de dejar de sentirlo. Presta atención y deja que te moleste. ¿Saben dónde está el problema? Por supuesto, es que esto no es fácil de hacer. No es fácil por las mismas razones de las que hemos hablado. El focalismo difumina y exagera las cosas. Cuando estoy enfocado en algo, hay un sesgo de confirmación que distorsiona las cosas. Nuestros horarios comprimen las cosas también. A veces tenemos prisa. A veces otra persona tiene prisa. El vendedor que tenemos en la cabeza siempre tiene prisa. Y en la mayoría de los casos tenemos la impresión de que lo que nos molesta a nosotros no molesta a nadie más. Todos los demás parecen estar bien con lo que sea que estemos considerando. Nadie más en la oficina parece estar luchando en su conciencia, solo yo, y parezco raro o extraño. Ahora, en este punto, puede que estés pensando, ok, no tomo decisiones basadas en mis sentimientos o en alguna tensión intangible que probablemente no merezca mi atención. Solo miro los hechos y luego decido. En realidad no lo haces. Pero sé que se siente como si lo hicieras. La gente que entiende cómo funciona el cerebro nos dice que cuando tenemos estos momentos de bandera roja, es una parte específica de nuestro cerebro la que nos afecta para que prestemos atención. Hay un sistema en tu cerebro que te alerta. Y si hacemos una pausa, tenemos más probabilidad de tomar una mejor decisión. Si no hacemos una pausa, pasaremos por alto la atención que merece nuestra atención. De hecho, si te gustan los hechos y pueden aparecer más hechos, esto no es emocionalidad. Es una faceta de tu intelecto que trata de atravesar la niebla de trozos de información exagerados que distraen tu capacidad de pensar racionalmente. Así que presta atención. Luego está esto. Estás considerando una opción o un plan de acción y no hay nada que te moleste. Entonces llega alguien y señala algo que tú no habías considerado antes. Y de repente, donde no había tensión, ahora hay tensión o una ligera duda. Suele ser tu madre, ¿no es cierto? Las madres son geniales para eso. Cariño, todo eso suena bien, excepto por el hecho de que es ilegal. Pero no son solo nuestras madres. A veces es un amigo. Puede decir, a mí me parece bien, pero ¿qué va a pensar tu mujer sobre eso? Eso es tensión. Y dime algo, ¿lo sabe tu jefe? Tensión. ¿Te lo puedes permitir? Tensión. ¿Tu contrato no lo descarta? Tensión. El problema con alguien más que trae cosas a nuestra atención es que crea tensión relacional. Y esa es una tensión a la que también debes prestar atención. ¿Y aquí por qué? Todos tenemos la tendencia a esquivar la verdad descartando a quien la dice. En otras palabras, cuando alguien te dice algo y te toca la llaga, entonces tú comienzas, ¿qué sabe él? ¿Qué sabe ella? Nunca ha caminado en mis zapatos, ni siquiera puede dirigir su propia vida para que me esté hablando o para que me diga eso. Miren a sus hijos. Los expertos se refieren a esto como la falacia genética o la llamada falacia de la fuente. Por lo tanto, al considerar tus opciones, si hay alguien que duda en torno a una opción en particular, haz una pausa y permite que la tensión se eleve y se haga lo más grande posible antes de decidirse. Así que, si algo te molesta,
deja que te moleste. Si algo sobre él te molesta o si algo sobre ella te molesta, deja que te moleste. Si esta oferta de trabajo, esa invitación, ese trato, esa letra pequeña te molesta, deja que te moleste. Afróntalo, acéptalo. No lo disculpes, no lo coloques debajo de la alfombra. Enfrenta esa tensión hasta que desaparezca o decidas ir por un camino diferente. ¿Recuerdas lo que te he dicho que debes hacer? Presta atención a la tensión. Si no lo haces, te lamentarás. Llegaremos en eso en un minuto, porque quiero entrar en una fascinante narración de la vida del rey David. El segundo rey de Israel ilustra la importancia de prestar atención a una tensión aparentemente irracional y en su caso inconveniente. Como probablemente sepas, David entra en las páginas de la historia como un pastorcito. Durante una temporada de su vida, un profeta se presentó en su casa y anunció a su familia que Dios lo había elegido para ser el próximo rey de Israel. El problema es que Israel ya tenía un rey. Su nombre era Saúl, pero Saúl no estaba haciendo un muy buen trabajo siendo un rey, así que Dios decidió reemplazarlo. Pero aún no. A medida que pasa el tiempo, el joven David tiene su legendario encuentro con ese gigante filisteo llamado Goliat. David se vuelve inmediatamente famoso en todo el reino de Israel y todo el territorio controlado por los filisteos también. No pasó mucho tiempo antes de que su popularidad superara a la del rey Saúl, algo que lo pone celoso y trata de matar a David. Entonces David huye y se convierte en un fugitivo, pero a estas alturas es una leyenda, es un héroe. Cuando dejó de estar al servicio de Saúl, David tenía fama de guerrero y también de líder. Así docenas y luego cientos de hombres acudieron al lado de David. En poco tiempo tenía un pequeño ejército propio, pero era un ejército sin hogar, formado por hombres como David, fugitivos, todos eran fugitivos de la ley. Finalmente, Saúl consigue buena información sobre el paradero de David y dirige a 3,000 soldados al desierto de Engadi para eliminar a esta amenaza. Esta amenaza que estaba muy cerca de obtener el trono. Así que una tarde, mientras atraviesan las colinas rocosas y azotadas por el viento, Saúl detiene su columna de hombres para encontrar un lugar privado donde hacer sus necesidades. Divisa una cueva de las miles de cuevas que habían en el desierto de Engadi y se dirige sin compañía a ocuparse de un asunto muy personal, ¿no? Si estás familiarizado con esta historia, sabes que aquí es donde da un giro interesante. David y un puñado de sus hombres se esconden en la misma cueva que eligió Saúl. Todo esto funcionaba según el plan hasta que Saúl recibe la llamada de la naturaleza. Así que desmonta su mula y se dirige a esa misma cueva que David eligió como su escondite temporal. Cuando ve que Saúl se dirige en su dirección, David y sus hombres se alejan hacia la cueva. Así que imagina esto, desde la perspectiva de David. Él está dentro de la cueva, mirando hacia la entrada de la cueva, y Saúl aparece como una silueta. Saúl acaba de entrar del brillante sol del Oriente Medio y no puede ver nada. Camina lo suficientemente adentro como para garantizar su privacidad. Se quita la túnica y se la alza de un lado, sube su prenda exterior y en cuclillas frente a la abertura de la cueva a espaldas de David, entonces hace lo que tiene que hacer. Claramente, esto era una señal o un presagio de que Dios había entregado al enemigo de David en sus manos. ¿Qué más podría significar? Ya había sido ungido rey. Todo el mundo sabía que David era el siguiente. Lo único que se interpuso en su camino era el actual rey. Ahí está, desprotegido, vulnerable y desprevenido. Si David no estaba pensando de esa manera, sabemos que sus hombres sí, porque el biógrafo de David
nos lo dice. Ellos le susurraron: en verdad, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo: yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. En otras palabras, David, eso es lo que predijiste. La decisión está tomada. Matemos a Saúl y volvamos a casa. Basta ya de esta vida salvaje y fugitiva. Era el escenario perfecto, sin guerra civil y con un mínimo derramamiento de sangre. Ellos sugerían: vamos, David, solo hazlo, mata al rey antes de que él te mate a ti. Además, ¿qué otra opción había? De lo contrario, todos seguirían siendo forajidos por el resto de sus vidas, algo que no querían hacer. Esto tenía que terminar. Y este era el momento perfecto, ordenado por Dios, para terminarlo. Puedes imaginar la emoción en la cueva esa tarde y la adrenalina. Imagínate la presión que David sintió para actuar. Pero David también sintió algo más. Había una tensión. David sintió una vacilación. Algo no estaba exactamente bien en esto, pero no estaba seguro de qué era. La vacilación no tenía ningún sentido. Así que decidió actuar. Desenfundó su daga y se acercó sigilosamente por detrás de Saúl con toda la intención de degollarlo. Si David tiene éxito, el mundo tal y como él y sus hombres lo conocían cambiaría inmediatamente. A medida que se acerca, la tensión aumenta. A pesar de que parecía no haber alternativa, David prestó atención a esa tensión. Dejó que le molestara. Sí, le molestaba cada vez más y más. En algún momento, entre la salida de su escondite y la espalda desprotegida de Saúl, David se da cuenta, a segundos de tomar una decisión que todo el mundo entendería y aplaudiría, se aclara su mente. Espera un minuto, estoy a punto de asesinar al rey. Esto no es una guerra, esto no es un combate, esto es un asesinato, esto no puede ser correcto. Además, David pensó, para empezar, ¿quién puso a Saúl en el trono de Israel? ¿Quién hizo a Saúl el rey? Dios lo hizo. ¿Quién soy yo para reemplazar lo que Dios ha puesto en su lugar? Esto no puede ser el plan de Dios. No puedo matar al rey, aunque el rey esté tratando de matarme. Así que a pesar de la presión para actuar, a pesar de las expectativas de sus amigos a pocos metros detrás de él, David cambia de rumbo. Esta es la parte de la historia en la que todos debemos pensar en algo como David pensó. A decir verdad, él no sabía cuál sería el resultado de matar al rey Saúl. Creía que lo sabía, pero no había ninguna garantía de que las cosas salieran como David las imaginaba o como sus amigos o esa parte del ejército pensaba que iba a ocurrir. No es así. Él creía que lo sabía, sus hombres creían saberlo, pero ¿cuál era la propuesta? Esta era: mata al rey, conviértete en el rey. Entonces el problema estaría resuelto, ¿no? ¿Por qué tanta vacilación? Mata al rey, conviértete en rey. Pero no había ninguna garantía de que ese fuera el resultado. Por favor, no te pierdas esto. Una de las razones por las que ignoramos la atención cuando estamos tomando una decisión y una razón por la que seguimos adelante, ignoramos el consejo de otras personas o incluso la voz de nuestra conciencia es esta. Creemos que podemos predecir el futuro. Estamos convencidos de que podemos predecir los resultados. Creemos que lo sabemos, pero no lo sabemos. No siempre se predicen los resultados con exactitud, ¿no es cierto? ¿Puedes realmente hacerlo? ¿Puede realmente hacerlo alguien? ¿Te has sentido alguna vez decepcionado? ¿Sabes qué es la decepción? La decepción es lo que experimentamos cuando nos equivocamos al predecir el futuro. Y esto es lo que quiero decir. Ignorar esa tensión en tus entrañas te prepara solo para la decepción.
prestando atención a esa atención, es como se evita la decepción y el arrepentimiento innecesario. Pero volvamos a David. Está a centímetros de Saúl cuando se da cuenta de que el hecho de que mate al rey no significa necesariamente de que se va a convertir en rey, pero una cosa es segura: seré el hombre que mató al rey. Esa será mi historia por el resto de mi vida. Ese será mi legado. Esa será la historia que tendré que contar a mis hijos y que tendré que contar a mis nietos. Y él se imagina a sus nietos preguntando: abuelo, cuéntanos esa vez, una vez más, por favor, ¿cómo te convertiste en rey? ¿Cómo te acercaste sigilosamente al rey Saúl mientras usaba el orinal y le cortaste la garganta? ¡Wow! Eres muy valiente. Esa no era la historia que David quería contar. Esa no era la historia que él quería que contaran. El autor nos dice que David estaba con su conciencia afectada. Sí, David tenía su conciencia afectada. Así es como sabemos que David prestaba atención a la atención. De algún modo, de alguna manera prestó atención a su conciencia y hace algo que muy pocas personas tienen el autocontrol para hacer. David cambió de rumbo a mitad de camino. En lugar de asesinar a Saúl, David cortó una esquina de la túnica que estaba ahí de Saúl en el piso y se dirigió a sus hombres en la parte trasera de la cueva. Ahora, ellos están mirando que él se regresa y están en shock. Estaban tan cerca de volver a casa solo para ver cómo se les escapaba la oportunidad perfecta. Las expresiones en sus rostros lo decían todos. David tenía que dar algunas explicaciones. Así que él está en la cueva, por lo tanto susurra y nos dice: que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él, porque es el ungido del Señor. A lo que sus hombres susurraron: pues entonces que uno de nosotros lo haga si tú tienes problema. Pero miren, de este modo David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. Y Saúl salió de la cueva para proseguir su camino. Saúl se reúne con sus hombres, vuelve a su mula y se prepara para continuar su búsqueda, porque él seguía buscando a David. De repente oye una voz que llama su nombre: ¡Saúl! ¡Saúl! 3,000 cabezas giran y ahí está el mismo hombre que ha estado cazando, que ha estado buscando, el hombre al que se les paga por matar. Sí, el matagigantes. Ahí está David, en la entrada de la cueva que Saúl acaba de salir, y está sosteniendo algo en su mano. Es un pedazo de tela del color de la túnica real de Saúl. Saúl agarra la túnica para mirar y por supuesto ve que falta una esquina. David se inclina a Saúl desde la entrada de la cueva. Luego se pone de pie. Y todos reconocieron en ese momento que David era el mejor hombre. Una vez más, David fue el héroe de su historia. Le perdonó la vida a Saúl cuando éste le habría quitado la suya. Después de un breve discurso, David concluyó con esta poderosa declaración que haríamos bien si todos la recordáramos: que el Señor juzgue entre nosotros dos. Esperaré. Dejaré que Dios determine el resultado de este conflicto. No tomaré el asunto en mis manos. No reemplazaré lo que Dios puso en su lugar. No jugaré a ser Dios ni en tu vida ni en la mía. No utilizaré tu mal comportamiento como excusa para hacer cosas malas. No me volveré como tú, Saúl. Fue una respuesta moderada que resultó de prestar atención a una atención inconveniente e irracional. Todos los ojos están puestos en Saúl. Ha sido humillado por David. No por la habilidad militar de David, sino humillado por la humildad de David. Entonces, ¿qué haces ahora si eres Saúl? ¿Continuar la persecución? ¿Perseguir a un hombre que pudo haberte quitado la vida, pero decidió no hacerlo? Cierras los ojos, cuentas hasta 100 y le das ventaja. Incluso Saúl lo sabía mejor. Así que dio la vuelta a su ejército y regresó nuevamente a la ciudad. ¿Quieres ser el héroe de tu historia?
Sabes que puedes elegir si eres el héroe de tu historia. ¿Quieres escribir una historia de la que te sientas orgullosa de contar a tus hijos y a tus nietos? Entonces presta atención a la atención. Meses después, Saúl y su ejército están inmersos en una batalla contra un pueblo llamado los filisteos. Cuando un arquero filisteo lanza una flecha destinada a caer al azar entre el ejército israelita. Saúl está situado justo detrás de su infantería. Sin embargo, la flecha aleatoria de ese arquero encontró una costura en la armadura de Saúl y lo hirió mortalmente. Él no quiere morir a manos de sus enemigos. No quiere que se cuente esa historia. Así que cae sobre su espada y muere mientras el ejército israelita es derrotado. Cuando la noticia llega a la ciudad, los ciudadanos proclaman a David como su rey. Se convierte en rey sin asesinar al rey. Tal vez David pensó para sí mismo, bueno, si alguien me hubiera dicho que todo iba a salir así, ciertamente me habría facilitado todo el episodio de la cueva. Si Dios hubiera aparecido y dicho, tranquilo David, dentro de 7 capítulos los filisteos se van a encargar de Saúl por ti. ¿No habría hecho acaso las cosas más fáciles? ¿No habría eliminado esa tensión? Pero la vida no funciona así, ¿no es cierto? Por eso tenemos que prestar atención a la atención. Por eso no nos atrevemos a tomar el asunto en nuestras manos. Por eso no nos atrevemos a confiar en nuestra capacidad de predecir el futuro. Por eso siempre que vayas a tomar una decisión de cualquier consecuencia, debes hacerte esta pregunta. ¿Hay alguna atención que merezca mi atención? Si hay algo en ti, algo en lo que puedes poner el dedo en la llaga, o quizá algo en la que otra persona ha puesto el dedo en la llaga que te molesta sobre una opción que estás considerando, haz una pausa. Detente, presta atención, dedícate algo de tiempo, deja que te moleste hasta que sepas por qué te molesta. No lo ignores, no lo pases por alto. Puede ser una forma en que Dios te protege y evita que tomes decisiones de las que te arrepentirás. Esa atención inconveniente y aparentemente irracional puede ser el camino hacia una opción que nunca has considerado o una opción que no sabías que estaba disponible. Así que, ¿hay alguna atención que merezca tu atención? Si es así, presta atención a esa atención como David. ¿Sabes qué? Te alegrarás de haberlo hecho. Y lo vamos a retomar allí la próxima vez cuando exploremos nuestra cuarta pregunta, la cual llamamos la pregunta de la madurez. Pero antes de irnos y hacia nuestra próxima conexión, me encantaría hacer algunas preguntas para mantener la conversación. Así que, primera pregunta para la discusión. ¿Tienes algún nombre para tu sistema de alerta interno? ¿Cómo le llamas? Quizá como las abuelas, un pálpito. ¿Cómo le llamas? ¿Qué nombre le das? Segunda pregunta. ¿Alguna vez has estado a punto de tomar una decisión importante, pero en el último momento te has echado atrás por la única razón de que algo no te parecía bien? ¿Apareció más información después de pulsar una pausa, después que te detuviste? Tercera pregunta. ¿De qué manera nuestro verso de memoria apoya el hábito de prestar atención a la atención? Los prudentes ven el peligro y se refugian, pero los simples siguen adelante y pagan la pena. Permíteme insistir un poco en esto. ¿Sientes que hay peligro en el futuro? Relacionalmente, espiritualmente, financieramente, en tu salud. Tal vez hay un hábito que guardas en secreto. Cuando piensas en dónde te lleva tu camino actual, hay una tensión. Sabes, los simples e ingenuos ignoran la tensión. Porque el prudente ve el peligro. Porque disipa la niebla que al insensato no lo deja ver.
Escúchame, el insensato sigue adelante y paga por ello. Y no va a contar una buena historia. Espero que no permitas que esa sea tu historia y que le prestes atención a tu conciencia. Y si dices, soy cristiano, le he dado mi vida a Jesucristo, muchas veces el Espíritu Santo da un empujoncito. Sí, te toca el pecho y dices, no sigas. Así que esta semana, presta atención a esa tensión. Permíteme orar por ti. Señor, queremos darte gracias, porque reconocemos que muchas de nuestras decisiones son tan emocionales que nos llevan a un estado alterado de conciencia, como si estuviésemos embriagados por un deseo, por hacer algo, por lograr algo. Pero ¿cuántas veces no nos adviertes a través de una tensión que muestra las banderas rojas? Y en lugar de pausar, pensamos que es una luz verde y seguimos adelante. Señor, guíanos. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Mira a aquellos que tienen hábitos que guardan en secreto y tantas veces hay una tensión, pero siguen adelante. Señor, que seamos sabios y que al ver el peligro nos detengamos y busquemos el refugio que encontramos solo cuando permitimos que a través de esa tensión incluso tú hables a nuestras vidas. Gracias por tu amor. Decidimos prestar atención a la tensión en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana. En medio del problema, cuando ya no puedo más, confiaré en tus promesas, suficientes me serán. En medio de este caos, cuando no puedo entender, buscaré en ti refugio y seguro estaré. Mi Salvador, por siempre no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Quebrantado en el silencio, puedo oírte susurrar. No estás solo en tus problemas, contigo siempre voy a estar. Así es. Mi Salvador, por siempre no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. El día en que no tenga fuerza, serás Jesús mi fortaleza.